Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Bienvenidos a esta tercera sesión de Círculos de Estudio 2022. Primero que nada, reciban un cordial saludo de nuestra secretaria general, doctora Soraya Bañuelos de la Torre, quien siempre está muy al pendiente de la realización de estos círculos de estudio. Bien, el día de hoy tenemos nuevamente la fortuna de tener al doctor Carlos Valentín Córdoba Serna con el tema el Plan de Estudios de Educación y el Mapa Curricular. Bienvenido, maestro, nuevamente, y pues adelante, te cedemos el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Estoy aquí nuevamente en estos círculos de estudio y bueno, quiero comenzar agradeciendo la invitación de la doctora Soraya Bañuelos, quien, bueno, como ya lo comentó aquí la maestra Nancy, está interesada y ocupada en estos círculos de estudio. Muchísimas gracias a quienes hacen todo posible y muchísimas gracias también a todas las compañeras y a todos los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Como bien lo señala la maestra Nancy Carlos, el día de hoy vamos a estar trabajando este tema del plan de estudios y el mapa curricular. Entonces, vamos a estar leyendo atentamente sus participaciones en el chat y vamos a estar, en la medida de lo posible, contestando algunas dudas que puedan surgir. Y bueno, pues vamos a comenzar, el tiempo es oro. Vamos a trabajar con este plan de estudios y con este mapa curricular y vamos a comenzar por señalar la definición de cada uno. Primero, ¿qué es plan de estudios? Bueno, según Marta Casarini en 1999, el plan o los planes de estudio son documentos guías que prescriben las finalidades, contenidos y acciones que son necesarios para llevar a cabo por parte del maestro y sus alumnos para desarrollar un currículum. Entonces, aquí es interesante, vamos luego señalando, por favor, estas palabras clave. El plan de estudios es un documento guía, ¿sale? ¿Para quién? Pues para los maestros y, por supuesto, pues para los estudiantes, para que puedan desarrollar de manera correcta, eficaz y eficiente un currículum. Y el mapa curricular es la representación gráfica del plan de estudios, ¿sale? El mapa curricular está incluido en un plan de estudios y es una herramienta educativa en la cual se representan los contenidos del plan de estudios de manera visual. Así pues, se trata de un elemento que ayuda a los profesores en la elaboración y aplicación de un curso escolar. Es interesante, pues, que rescatemos estos dos conceptos, porque mucha gente, muchos de nosotros los manejamos como sinónimos. Plan de estudios y mapa curricular, cuando nos referimos a la carga de asignaturas, a la carga de materias, podemos mencionar que eso es un plan de estudios. Y no. La carga de asignaturas, los contenidos del plan de estudios son el mapa curricular, pero el plan de estudios incluye otros muchos elementos, además de un mapa curricular. ¿Sale? Continuamos, pues. El plan de estudios, bueno, vamos a hablar acerca de estos dos planes de estudios. El plan de estudios 2011 para educación básica y el de aprendizajes clave para la educación integral. Vamos a empezar trabajando primero con el plan de estudios 2011 para la educación básica. Este plan de estudios surge en el marco de la reforma integral de educación básica y estos son sus antecedentes. La primera reforma ocurre en educación preescolar en 2004, si por aquí hay educadoras o educadores, con el famoso PEP. Después continúa con la reforma en la educación secundaria en el 2006. Si recuerdan por aquí, los maestros, las maestras de secundaria en cualquier modalidad, general, técnica o telesecundaria, cambiaron incluso los materiales, los libros de texto. Y después la reforma educativa de educación primaria en 2009. Entonces, cuando ya se reforma toda educación básica, preescolar en 2004, primaria en 2009 y secundaria en 2006, surge este plan de estudios. Y este plan de estudios surge con el acuerdo 592, que muchos de por aquí conocemos, yo creo que muy bien. Este acuerdo 592 es el que señala la articulación de la educación básica y sale a la luz. Se publica un viernes 19 de agosto del año 2011.
Y bueno, a grandes rasgos, ¿qué es el Acuerdo 592? Ustedes lo recordarán. Señalaba o señala la articulación de la educación básica que comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria y determina un trayecto formativo organizado en un plan y en unos programas de estudios correspondientes y congruentes con el criterio, los fines y los propósitos de la educación aplicable a todo el sistema educativo nacional establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Ley General de Educación. A partir del 2011, pues, la educación básica era considerada ya como un solo nivel con diferentes periodos, ¿sale? Era la educación básica. Y si ustedes recuerdan, el certificado ya no se daba por nivel educativo, sino se daba ya un certificado al terminar la secundaria. Y bueno, este acuerdo nos señalaba todo esto de la articulación de la educación básica. Y, como bien señala, el mapa curricular estaba señalado ya, organizado por trayectos formativos. Entonces, con la publicación de este acuerdo 592 surge el Plan de Estudios 2011. ¿Cuáles son sus antecedentes? Vamos a revisar, vamos a echarnos un clavado a la historia y revisar estos 4 antecedentes. El primero fue en 1992. Démonos cuenta que para que la educación básica se articulara, no fue una decisión o no fue un trabajo de un momento para otro o de un cambio de gobierno. Veamos aquí cómo desde 1992 se publica el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Por aquí los maestros, las maestras que ya trabajaban en el sistema educativo para el año de 1992 lo recordarán. Y fue el referente para el cambio de la educación y del sistema educativo. 10 años después, en 2002, surge este documento llamado El Compromiso Social por la Educación. Y ahí empiezan las reformas. Luego llega la de preescolar en 2004, la de secundaria en 2006, y en el 2008, previo a la reforma de educación primaria, surge la Alianza por la Calidad de la Educación. Y en este proceso, desde el 2007 hasta el 2011, empieza el proceso de elaboración del currículo. ¿Sale? Estos pues son antes y por fin en 2011, como lo señalé en la diapositiva anterior, por ahí en agosto de 2011 surge ya el documento de articulación de la educación básica que nosotros conocemos como Acuerdo 592. ¿Cuáles son las características del Plan de Estudios 2011? Bueno, estas son las 9 características principales. Primero, se sustenta en principios pedagógicos. Si ustedes recuerdan por ahí la sesión de hace 8 días, del jueves pasado, señalábamos a qué se refiere esto de los principios, que son como las maneras de ser y las maneras de actuar que requiere el sistema educativo de sus actores, ¿sale? De sus actores. Señalábamos, acuérdense de este ejemplo que decíamos, que todos los seres humanos actuamos, pensamos, respondemos de acuerdo a una serie o a un conjunto de principios. Y señalamos, mis principios me indican que debo actuar así, debo hablar así, debo comportarme, debo reaccionar de esta manera. Pues bien, estos principios pedagógicos estaban ya inmersos en el Plan de Estudios 2011. Después señala también las competencias para la vida, que ustedes las recordarán, las vamos a ver un poquito más adelante. Manejan un perfil de egreso, un mapa curricular, pero nos damos cuenta que ya es de toda educación básica. Es decir, ya no hay un perfil de egreso para preescolar, un perfil de egreso para primaria, un perfil de egreso para secundaria. Antes los estudiantes de preescolar tenían 3 años para lograr su perfil de egreso, los estudiantes de primaria tenían 6 años para lograr su perfil de egreso y los estudiantes de secundaria tenían también 3 años para lograr los rasgos deseables del perfil de egreso. Pues a partir del 2011, los estudiantes cuentan con 12 años para lograr los rasgos del perfil de egreso, que se van abonando año con año y periodo con periodo, todos aquí sabemos, pero ya los rasgos del perfil de egreso son de toda educación básica. Presenta el mapa curricular también dividido por trayectos formativos, ya sabemos, la diversificación y contextualización curricular, que estos son los marcos para la educación indígena y sus parámetros curriculares. También trae la gestión para el desarrollo de habilidades digitales
gestión educativa y de los aprendizajes y los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. ¿Cuáles eran los principios pedagógicos que sustentaban el plan de estudio? Bueno, en el plan de estudios 2011 eran 12, perdón. Uno, centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Y aquí es importante señalar, los creadores, después de todas estas consultas que se hicieron para elaborar el plan de estudios 2011, señalaban, yo recuerdo en un taller, en una conferencia por ahí en el 2011, que decían, el primero de los principios pedagógicos, por algo es el número 1. Ellos lo señalaban así, por algo es el número 1. Tenemos que centrar la atención en nuestros estudiantes y en nuestros procesos de aprendizaje. Y para esto, de aquí surgen los otros 11 principios pedagógicos. Veamos el segundo. Planificar para potenciar el aprendizaje. Generar ambientes favorables de aprendizaje. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. Fíjense cómo todos van enfocados a centrar la atención en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Si bien este plan de estudios estaba muy centrado en el aprendizaje, ya vimos que en el 2017, por aquí lo vamos a ver el ratito, ya también pone énfasis en otros elementos. Pero sigamos con el 2011. El quinto principio pedagógico sería poner énfasis en el logro de competencias, en el logro de estándares curriculares y en el logro de aprendizajes esperados. El número 6, utilizar materiales educativos diversos para favorecer el aprendizaje. El 7, evaluar para aprender. El 8, favorecer inclusión para atender a la diversidad. El 9, incorporar temas de relevancia social. El 10, renovar el pacto entre estudiantes, docentes, familia y escuela. El 11, reorientar el liderazgo de los actores educativos, incluidos los estudiantes. Y el 12, la tutoría y la asesoría como herramientas para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, recordemos, pues, por ahí en el 2011, quienes participaron en esta elaboración y en este diseño, nos señalaban, el primer principio pedagógico por algo es el 1. Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Y de ese se desprendían los otros 11. Entonces, son 12 principios pedagógicos. Vamos a hablar ahora de las competencias para la vida. Recuerden ustedes que eran 5. Competencias para el aprendizaje permanente, para el manejo de la información, para el manejo de situaciones, para la convivencia y para la vida en sociedad. Aquí, para todos los maestros que son un poquito más nuevos, que ya a lo mejor no trabajaron tanto con el plan de estudios 2011, o por lo menos no asistieron a todas estas capacitaciones que hubo sobre el plan de estudios 2011, sí es importante señalar algo. He escuchado yo en varias ocasiones, en varios talleres, en varios foros, conferencias en los que he participado, cuando yo pregunto a los maestros, ¿qué entendemos por competencia? Y algunos profesores y profesoras señalan, son habilidades, o son capacidades, o son destrezas, o son aptitudes. Es necesario señalar ahorita, maestros, maestras, no sé si por ahí estén tomando alguna notita o algo, porque no veo mucha participación en el chat. Pero competencia no es habilidad. Competencia no es capacidad. Competencia no es destreza. ¿Sale? O sea, señalar que las competencias son habilidades sería manejarlo como sinónimo, si no lo son. Señalar que competencias son conocimientos, estaríamos señalándolo como sinónimos y no lo son. Ni capacidades ni destrezas. Con las capacidades los seres humanos nacemos. Hay personas que tenemos la capacidad de comunicarnos con la voz y personas que no tienen esa capacidad. Personas que tenemos la capacidad de escuchar, de ver, y personas que no tienen esa capacidad, personas que tenemos la capacidad de caminar y personas que no tienen esa capacidad, y desarrollamos diferentes capacidades de acuerdo a lo que tenemos y de acuerdo a lo que carecemos. Estamos de acuerdo todos, ¿sale? Todos tenemos capacidades totalmente diferentes, de acuerdo a con lo que nacemos.
Las habilidades es el desarrollo de esas capacidades. Por ejemplo, yo tengo la capacidad de caminar y desarrollo la habilidad de correr. Por ejemplo, tengo la habilidad para correr. Hay unas personas que son más hábiles que otras, aunque tengan la misma capacidad de correr, pero tienen diferente habilidad. La destreza es algo ya que tiene que ver más con el entrenamiento. Hay personas que tienen habilidad de correr, pero entrenan para maratones y se hacen muy diestros. Hay personas que posiblemente no pueden contar con sus manos, no nacen con esa capacidad, pero desarrollan la habilidad de escribir o de pintar con los pies, por ejemplo. Pero cuando lo entrenan, se ponen su pincel en medio de los pies y tienen una destreza extraordinaria para escribir, para pintar, para dibujar. ¿Sale? Entonces veamos. Las capacidades, las habilidades y las destrezas tienen nivel diferente de dominio. Las competencias, voy a ver un libro, por ejemplo, no sé, Philippe Renaud. Philippe Renaud tiene un libro que se llama Competencias para enseñar. Y él señala que las competencias son la movilización de saberes. Entonces la competencia tiene que ver con movilizar, con echar a andar lo que sabemos, lo que conocemos, pero también nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestras destrezas. Entonces, en palabras de Philippe Renaud, la competencia es la movilización de saberes para solucionar o superar alguna situación o problema. Entonces, competencia, pues, no es sinónimo de habilidad, de capacidad, de destreza, de actitud, de aptitud, de conocimiento. Es más bien la movilización de todo esto para solucionar una situación o un problema o para superarlo. El Plan de Estudios 2011 pues señalaba estas 5 competencias, entendiendo las competencias como movilización de saberes. Competencia para aprender de forma permanente, competencia para manejar información, para manejar situaciones, para convivir conmigo mismo y con los demás y para vivir de manera correcta en sociedad. ¿Sí? Y señala también 10 rasgos del perfil de egreso que recordemos que eran para toda educación básica, ¿sí? 1, utilice el lenguaje materno en forma oral y escrita con claridad y fluidez para interactuar en distintos contextos sociales y culturales. Además, posee herramientas básicas para comunicarse en otra lengua, en este caso el inglés. Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza información proveniente de diversas fuentes. Entonces, maestros, las maestras, los actores que trabajamos frente a grupo, necesitamos conocer estos rasgos del perfil de egreso para saber hacia dónde vamos. Es decir, para darle un sentido a nuestra práctica docente, ¿sale? Todo lo que yo haga en el salón de clases, con los libros o sin los libros, de forma oral o de otras formas, con trabajo en equipo, con materiales diferentes a los que propone la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con el uso de la tecnología, con el uso de estrategias, tiene que ir encaminado a que mis alumnos desarrollen estos 10 rasgos del perfil de egreso. Pero para lograrlo, yo como profesor o como profesora necesito conocerlos. Necesito saber que con esta actividad mi alumno va a desarrollar este o estos rasgos del perfil de egreso. ¿Sale? El número 4 sería, interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para tomar decisiones individuales y colectivas que favorezcan a todos. ¿En qué asignatura o asignaturas, en qué actividad o actividades, con qué estrategia o estrategias puedo ayudar yo a que mis estudiantes logren esto? ¿Sale? De interpretar y explicar diversos procesos y fenómenos. El 5, conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática y, lo más importante, actúa con responsabilidad social, con reciprocidad social y con apego a la ley. 6, asume y practica la interculturalidad como una forma de convivencia.
7. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, pero también reconoce, respeta y aprecia la de otros seres humanos. Valora la diversidad y emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales, pero también colectivos. El número 8, promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable. El 9, aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, para obtener información, pero también para construir conocimiento. Y el 10, reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es capaz de expresarse artísticamente. Entonces, maestras, maestros, ¿qué estrategias, qué actividades, qué materiales me ayudan a mí para que mis alumnos puedan desarrollar específicamente uno o dos o más de estos rasgos del perfil de egreso? Pero para esto, como les comento, primero necesitamos conocerlos, trabajarlos y manejarlos, porque estos rasgos del perfil de egreso le dan orden, le dan sentido y le dan orientación a mi práctica docente. Es decir, cuando yo llego y le pido al alumno, por ejemplo, que transcriba una lección del libro al cuaderno, tengo una intencionalidad didáctica, una intencionalidad pedagógica y estoy desarrollando uno de los rasgos del perfil de egreso. Cuando yo le pido al alumno que repita de memoria una lección, ¿tiene una intencionalidad didáctica o un cuestionario? Cuando yo le pido que repita de memoria, con punto y coma, un cuestionario. ¿Tendrá una intencionalidad didáctica? Y tendrá que ver con el desarrollo de alguno de los rasgos del perfil de egreso o de alguna de las competencias para la vida. Recuerden lo que entendemos, pues, por competencia. ¿Sí? Tendrá que ver, maestras, maestros, con mis actividades y con lo que yo hago. A ver, permítanme, por favor, que está aquí ya. Permítanme un poquito. Para acomodar las diapositivas. Entonces, estos son los rasgos del perfil de egreso. Estos son los 10 rasgos del perfil de egreso. Y luego vamos a trabajar, pues. Otro de los elementos del Plan de Estudios 2011 es la gestión para el desarrollo de habilidades digitales. Y establece estándares que son niveles de dominio sobre habilidades digitales. Y aquí lo dice. Son descriptores de saber y saber hacer de los alumnos cuando usan las TIC como base fundamental para desarrollar competencias a lo largo de la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. Y los estándares de las habilidades digitales están alineados con la Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación, por la ISTE, por sus siglas en inglés, de la UNESCO, y se relacionan con el estándar de competencia para docentes denominado elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso de las TICs. ¿Sale? Entonces, a partir del Plan de Estudios 2011, si ustedes recuerdan, en todos los niveles, sugería páginas de internet, sugería links, sugería enlaces para que los alumnos pudieran enriquecer, alumnos y maestros, enriquecer sus procesos de enseñanza, los maestros, y sus procesos de aprendizaje, los estudiantes. ¿Sí? Entonces tiene también esta gestión para el desarrollo de habilidades digitales. Y se establecen 11 indicadores de desempeño para docentes en el uso de las TICs, que nosotros vamos a resumir en estos. Primero, los docentes, para poder desarrollar habilidades digitales en nuestros estudiantes, primero teníamos que desarrollarlas nosotros, ¿sí? Y aquí vienen los indicadores de desempeño. Primero, el docente necesita utilizar herramientas y recursos digitales para apoyar la comprensión de conocimientos y conceptos. Fíjense, en este 2011 todavía no teníamos idea del proceso tan complicado que íbamos a pasar por la COVID-19, por la pandemia. Muchos maestros, muchas maestras, muchos personal educativo, estudiantes, padres de familia, tuvimos que entrarle sí o sí a las tecnologías y a los recursos digitales para poder llevar a cabo nuestro proceso educativo. En este 2011, ni por aquí, literal,
ni por aquí nos pasaba todo lo que venía. Pero bueno que empezamos por ahí los maestros a utilizar herramientas y recursos digitales. 2, generar productos y materiales con el uso de las TICs para el aprendizaje de los alumnos. Empezamos ahora con la pandemia, bueno, lo logramos, empezamos a utilizar diversas materiales y recursos digitales que empezamos a meter al aula. Yo ya había muchos maestros utilizando el Powtoon, utilizando el Geniali, utilizando diferentes herramientas para ayudar a sus alumnos a aprender. Y lo siguiente, utilizar las redes sociales y participar en redes de aprendizaje. Es decir, participamos en redes sociales, participamos en Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, pero también ello nos puede ayudar a generar conocimiento y a participar en redes de aprendizaje. Vamos a continuar. Hubo también esto, la gestión, no sé si recordemos los que trabajamos ya en el Plan de Estudios 2011, esto de la gestión educativa y de los aprendizajes, que era establecimiento de normas que orientan la organización escolar, es decir, debería orientar cómo deben de ser las prácticas y las relaciones de cada actor escolar. Y se manejaron algunas situaciones o programas como los CEDIS, los Centros de Desarrollo Educativo, las escuelas de tiempo completo, que bueno, ahorita hay una polémica sobre eso a nivel nacional. Yo estaba viendo en la mañana que el presidente de la República, a través de la secretaria de Educación, señalaba que los beneficios que se habían logrado con las escuelas de tiempo completo van a pasar a otros programas. Tenemos que estar en espera de las disposiciones y también esto de la jornada ampliada, que le daba un poquito más de tiempo a docentes y estudiantes para trabajar por ahí algunas situaciones. Y bueno, traía una serie de beneficios consigo también. Vamos a continuar. Por aquí me están fallando un poquitito las diapositivas, pero no sé si se puedan manejar desde allá, maestra. Los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. Vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Los dos son descriptores o son indicadores de logro? Porque había esta diferencia. Los estándares curriculares son descriptores de logro y definen aquello que los alumnos deben de demostrar al concluir un periodo escolar. Son internacionales y sintetizan a los aprendizajes esperados. Acuérdense que había estándares curriculares de matemáticas, estándares curriculares de comprensión lectora, de español, de una segunda lengua, de habilidades digitales. Y los aprendizajes esperados son indicadores de logro que en términos de la temporalidad establecida en los programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser. Se organizan por asignatura, grado y bloque y gradúan progresivamente los conocimientos, habilidades y actitudes para lograr los estándares curriculares, ¿sale? Los estándares, como su nombre lo indica, eran internacionales y manejaban una serie de aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados se organizaban por asignatura, ¿no? Por asignatura, grado y bloque. ¿Sale? No. Sí me veo, pero ya no se ven las diapositivas. ¿Se canceló la transmisión? Oye, ¿sí hay personas conectadas? Sí. ¿Cuántas? Son 53. Espérame. Uh-huh.
Están señalando los maestros por aquí que sí se puede ver, que sí se puede escuchar. Lo que ya no se vieron fueron las diapositivas. Perdón, maestras, maestros, ahorita solucionamos. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Coraima. Permítanme un poquitito, por favor. Ajá, que ya no se escucha, dicen, pero que sí me pueden ver. Sí, aquí estamos. Muy bien, vamos a continuar. Una disculpa, maestras, maestros, por aquí un error técnico. Todos sabemos que esto sucede, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, pues. Entonces, hablábamos de estándares curriculares y de aprendizajes esperados. Los estándares curriculares, pues, como su nombre lo indica, son internacionales y son equiparables a estos estándares de la OCDE y todo eso. Y los aprendizajes esperados son por bloque, por asignatura, por grado, y gradúan poquito a poquito los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que hacen que se logren estos estándares curriculares. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son los estándares curriculares? Son 6, los de español, los de habilidad lectora, los de segunda lengua, los de matemáticas, los de ciencia y los de habilidades digitales. Vamos pues ahora con lo que es el mapa curricular, pero seguimos ahorita con el plan de estudios 2011. ¿Sale? El mapa curricular se representa por espacios organizados en 4 campos de formación que permiten visualizar de manera gráfica la articulación curricular. Y aquí tenemos estos campos formativos o campos de formación. Tenemos lenguaje y comunicación, tenemos pensamiento matemático, tenemos exploración y comprensión del mundo natural y social, desarrollo personal y para la convivencia. Estos pues son los 4 campos de formación y ustedes recuerden estos cuadritos que se presentaban en el plan de estudios 2011, donde venían los campos de formación y venían los periodos. La educación básica, como ustedes saben, estaba dividida en 4 periodos. El primer periodo era primero, segundo y tercero de preescolar. El segundo periodo era primero, segundo y tercero de primaria. El tercer periodo era cuarto, quinto y sexto de primaria. Y el cuarto periodo era primero, segundo y tercero de secundaria. Y aquí tenemos los campos de formación: lenguaje y comunicación y segunda lengua en preescolar, y en primaria y secundaria era español e inglés. Pensamiento matemático en preescolar y matemáticas en primaria y secundaria. Exploración y comprensión del mundo natural y social y desarrollo físico y salud en preescolar, y en primaria se iba por exploración de la naturaleza y la sociedad, la entidad en la que vivo, y luego ciencias naturales, geografía e historia. En secundaria se dividía en física, química, biología, tecnología, geografía, historia y formación cívica y ética. Y el cuarto campo de formación, que era desarrollo personal y para la convivencia, por aquí manejaba desarrollo personal y social y expresión y apreciación artística en preescolar, formación cívica y ética, educación física y educación artística en primaria, y, perdón, arriba era asignatura estatal en secundaria. En este campo de formación en secundaria era formación cívica y ética, tutoría, educación física y artes. Estos pues eran los 4 campos de formación en los que se acomodaba el mapa curricular. Vamos a ver ahora los programas de estudio. Otra cosa que me llamaba la atención era que antes del 2011,
los maestros decíamos planes y programas de estudio, en plural, planes y programas, porque había un plan de estudios para preescolar, un plan de estudios para primaria y un plan de estudios para secundaria, y además los programas de estudio de cada una de las asignaturas. A partir de 2011 ya se le quita el plural a plan, porque recuerden que era uno solo. Entonces, a partir del 2011 deja de ser planes y programas y se convierte en plan y programas, porque sí, cada asignatura tiene su programa de estudios. Entonces, por eso estamos hablando de plan de estudios y de programas de estudios. ¿Sale? Programa de estudios. ¿El programa de estudios qué es, maestras, maestros? El programa de estudios es una formulación hipotética de los aprendizajes que se pretenden lograr en una unidad didáctica de las que componen el plan de estudios, ¿sale? Documento que marca las líneas generales que orientan la formulación de los programas y de las unidades que los componen. Entonces, son un recurso fundamental para orientar la planeación, organización y evaluación de los procesos de aprendizaje en el aula de cada asignatura y por área de desarrollo. Entonces, el programa de estudios ahora sí va por asignaturas, ¿sale? Aquí lo señala, es una formulación hipotética de lo que deben aprender los estudiantes en un programa de estudios. ¿Sale, maestro? Señálenme, por favor, si me pueden ver y me pueden escuchar. Se trabó, ¿verdad? Listo, muy bien. Entonces, los programas de estudio tienen que ver con lo que tenemos que lograr, con los propósitos o con las intenciones pedagógicas y de aprendizaje que necesitamos lograr en cada una de las asignaturas que conforman la currícula o el mapa curricular, ¿sí? Continuamos, pues. Vamos a continuar. Aquí, esta también está fallando un poquito. No sé, voy a ayudar a avanzar la diapositiva. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes de un programa de estudio? Bueno, pues primero los propósitos generales de la asignatura para toda la educación básica y luego los propósitos de la asignatura por nivel. Ahí vienen los niveles para preescolar, los propósitos para preescolar, los propósitos para primaria, los propósitos para secundaria. ¿Sale? Lo siguiente sería el enfoque didáctico. ¿Qué es un enfoque didáctico? Hoy precisamente platicaba con mis estudiantes sobre esto. ¿Qué es un enfoque didáctico? Y lograron definirlo de una forma tan simple pero tan sabia. Dicen los estudiantes, un enfoque didáctico es la manera de enseñar una asignatura. Es muy importante, pues, que conozcamos también cuáles son los enfoques de las asignaturas que conforman el mapa curricular. Principalmente, bueno, los maestros que trabajan en secundaria, principalmente los de general y técnica, manejan muy bien el enfoque de su asignatura que trabajan. En el caso de los maestros de telesecundaria o de los maestros de primaria o preescolar, que son estos maestros que abarcan todas las asignaturas, los profesores tienen un término, pero no recuerdo bien ahorita el término para señalar a los profesores que manejan todas las asignaturas, pues sabemos que no podemos enseñar igual español que matemáticas, o no podemos enseñar igual matemáticas que formación cívica y ética, ¿sale? Entonces, cada asignatura del mapa curricular tiene un enfoque didáctico. También tienen sus competencias, recuerden la palabra competencia, la movilización de saberes, lo que tienen que ser capaces de ser, de saber y de saber hacer los estudiantes al estudiar una asignatura en particular, así como orientaciones metodológicas y didácticas y organización de los aprendizajes. Y en todo esto, recordemos el primero de los rasgos del perfil de egreso. Poner atención en el estudiante y en sus procesos de aprendizaje. Es decir, como lo señala aquí la diapositiva, el estudiante va a estar en el centro de todos estos componentes, ¿sí? Los propósitos, tanto generales como específicos del nivel para cada asignatura,
se deben de cumplir en los estudiantes. El enfoque didáctico es para ayudar a los estudiantes a que aprendan matemáticas, lengua, literatura, ciencia, historia, geografía. Las competencias se tienen que lograr, se tienen que desarrollar en los estudiantes. Y las orientaciones metodológicas y didácticas también son para los maestros, pero para que ayuden a los estudiantes a aprender. ¿Sale? Entonces, recordemos, poner al estudiante en el centro. La siguiente diapositiva, yo aquí tengo un aparatito al que le apachurro, a ver. Y no, ya no me hizo caso. Muy bien. Aquí está lo de los enfoques didácticos. Los enfoques didácticos son modelos teóricos de interpretación de la relación entre docentes, alumnos y contenidos para acceder a los aprendizajes. Dijeron mis estudiantes en la mañana, es la manera de enseñar. El enfoque de las matemáticas es la mejor manera de enseñar matemáticas según la investigación educativa. El enfoque de la lengua, en este caso de español y de inglés, o de las lenguas indígenas, o de el francés, o de todas las lenguas, es la mejor manera de enseñar lengua. El enfoque de las ciencias es la mejor manera de enseñar ciencias. Entonces, maestros, pues obviamente yo no puedo enseñar igual español que matemáticas, que historia, que ciencias, que artes, que educación física. Cada asignatura tiene su enfoque didáctico. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos los enfoques en este cuadrito. Tenemos por campo de formación las asignaturas y los enfoques. ¿Sale? Vamos a ver que los enfoques no cambiaron mucho. De hecho, no cambiaron del plan de estudios 2011 al 2017. Entonces, si no nos sabíamos o no recordábamos del todo los enfoques, pueden tomar un screenshot de esta diapositiva porque aquí tenemos todos los enfoques por campo de formación. En el primer campo de formación, que está lenguaje y comunicación, las asignaturas son español y una segunda lengua, inglés, pero aquí pueden poner todas las lenguas, francés, italiano, ruso. La mejor forma de enseñar lengua, según la investigación educativa, es a través de las prácticas sociales del lenguaje. Tenemos que desarrollar habilidades comunicativas o competencias comunicativas a través de las prácticas sociales del lenguaje. En el campo de formación de pensamiento matemático, el enfoque de las matemáticas es análisis y solución de situaciones problemáticas. Es decir, la mejor forma de enseñar matemáticas es a través del análisis y la solución de situaciones problemáticas. En el campo de formación verde, que es exploración y conocimiento del mundo natural y social, que tenemos ciencias, que es ciencias naturales o física, química y biología. Tenemos historia, tenemos geografía y tecnología. Aquí tenemos los enfoques. De las ciencias, obviamente, el desarrollo del pensamiento científico. Todo lo que yo haga en la asignatura de ciencias tiene que ir encaminado, enfocado al desarrollo del pensamiento científico. En historia, el desarrollo del pensamiento histórico. En geografía, el estudio del espacio geográfico, de sus componentes naturales y sociales a través de una perspectiva formativa. Y la tecnología, pues el conocimiento, manejo y uso de los recursos tecnológicos. Y en el campo de formación, desarrollo personal y para la convivencia, tenemos estas tres asignaturas: formación cívica y ética, educación física y educación artística. Y aquí están los enfoques: el razonamiento ético y la participación ciudadana en formación cívica y ética, el desarrollo de la motricidad, de la corporeidad y todos estos conceptos que manejan los educadores físicos. Y en educación artística, el desarrollo de la competencia artística y cultural. Aquí están, pues, los enfoques de todas las asignaturas que completan o de los campos de formación que completan el mapa curricular. La siguiente, por favor. Vamos ahora con el siguiente documento, que es Aprendizajes clave para la educación integral. Este documento que surge, pero que continúa, fíjense, dice ahí: plan y programas de estudio para la educación básica. Continuamos ya poniendo el plan en singular porque es un solo plan para toda educación básica y los programas de estudio. ¿Sale? Y este documento, bueno, se llama Aprendizajes clave. Ya lo conocemos, es el que estamos trabajando ahorita. Tenemos estos 6 componentes. Tiene una introducción, tiene los fines de la educación en el siglo XXI, lo que es la educación básica, el currículo,
o los currícula, porque currícula es en plural. Entonces tenemos que decir el currículo y los currícula, ¿sale? Programas de estudio de la educación básica y la bibliografía, glosario, acrónimos y créditos. Esto ya ustedes lo conocen, pero vamos dándole un repaso porque nos va a servir. Primero, ¿a qué se refiere este apartado de los fines de la educación del siglo XXI? Aquí vienen los rasgos del perfil de egreso, pero fíjense, ya no habla de educación básica, habla de educación obligatoria. Recuerden que a partir de este año se incluye a el bachillerato en educación obligatoria. Si bien educación básica continúa siendo preescolar, primaria y secundaria, se incluye ya como educación obligatoria al bachillerato. Y señala el cómo y el por qué la escuela de educación básica debe evolucionar para responder a los retos de la sociedad actual. E incluye descripción de los medios para alcanzar tales fines. Miren, yo siempre comento con mis alumnos, tanto en licenciatura como en maestría, que en educación, pero no otras muchas áreas del conocimiento, la pandemia fue algo que apenas vamos saliendo, por cierto comercial, hay que seguir cuidándonos, pero apenas vamos saliendo, pero nos obligó a entrarle a la sociedad del conocimiento, nos obligó a entrarle a muchas cosas en las que muchos nos resistíamos un poquito, como el uso de las tecnologías. Y ahí sí, o le entrabas, porque si no le entrabas, pues no trabajabas. Entonces, bueno, desde el 2017, año en que tampoco teníamos idea de la pandemia, venían ya los fines de la educación del siglo XXI. Y maneja rasgos del perfil de egreso. Acuérdense que en el otro eran 10 rasgos, aquí son 11 rasgos del perfil de egreso. Y se acomodan en estas categorías: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales, que es algo que incluyó este plan de estudios de 2017, de aprendizajes clave, trabajo colaborativo, convivencia y ciudadanía, apreciación y expresión artística, atención al cuerpo y a la salud, cuidado del medio ambiente y, por supuesto, habilidades digitales. Y aquí tenemos los rasgos del perfil de egreso. Y fíjense, tenemos por ámbitos, ¿sale? Antes eran campos de formación o campos formativos. Ahora les vamos a llamar ámbitos. Y tenemos lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social. No sé, maestros, si ustedes pueden ver, pero aquí nos lo señalaron ya al término de la educación preescolar. ¿Qué debe de lograr? Por ejemplo, el lenguaje y comunicación. Maestros, maestras de preescolar. Todas las actividades que yo haga en el preescolar, ¿sale? Necesitan ir encaminadas en lenguaje y comunicación a que los alumnos y alumnas aprendan a expresar emociones, gustos e ideas en su segunda lengua. Usa el lenguaje para relacionarse con otros y comprende palabras y expresiones en inglés. Cuando termine la primaria, los estudiantes y las estudiantes deben de aprender a comunicar sentimientos, sucesos e ideas, tanto en forma oral como escrita en su lengua materna, y si es hablante de una segunda lengua, también en español, oralmente y por escrito. Además de escribir en inglés aspectos de su pasado y del entorno, así como necesidades inmediatas. Y vean, lo mismo pasa con pensamiento matemático. En preescolar cuenta al menos hasta 20. En primaria comprende conceptos y procedimientos para resolver problemas matemáticos diversos y aplicados en otros contextos. Lo mismo con exploración y comprensión del mundo natural y social. Pero aquí tenemos otros ámbitos: pensamiento crítico y solución de problemas. Habilidades socioemocionales, ¿se dan cuenta? Son los rasgos del perfil de egreso: colaboración y trabajo en equipo y convivencia y ciudadanía. En preescolar, los alumnos en pensamiento crítico, por ejemplo, tiene ideas y propone acciones para jugar, aprender y conocer su entorno, solucionar problemas sencillos y expresar cuáles fueron los pasos que siguió para hacerlo. En primaria, resuelve problemas aplicando estrategias diversas y observa, analiza, reflexiona y planea con orden. Obtiene evidencias que apoyan la solución que propone y explica sus procesos de pensamiento.
En habilidades socioemocionales y proyecto de vida, esto fue algo que a mí me llamaba mucho la atención en 2017, que de repente entra en esto de la educación socioemocional y muchos de los maestros no teníamos como mucha idea de cómo trabajarlo. Bueno, pues aquí nos daban como una pista, decían, a ver, maestro, en preescolar, al término del preescolar, tus alumnos deben identificar sus cualidades y reconocerlas de otros, mostrar autonomía al proponer estrategias para jugar y aprende de manera individual y en grupo, y experimenta satisfacción al cumplir sus objetivos. En primaria, tiene capacidad de atención, identifica y pone en práctica sus fortalezas personales para autorregular sus emociones. Esto de la inteligencia emocional, yo una vez asistí a una escuela X, y yo escuchaba que una profesora le estaba diciendo a sus estudiantes, a ver, es que no hay que enojarnos, hay que tener inteligencia emocional, ¿sale? Y la maestra le estaba insistiendo mucho que las personas con inteligencia emocional no se enojan. Entonces ya después, en una charla, en un cafecito muy informal y muy a gusto que tuve con la maestra, platicábamos, decíamos, a ver, inteligencia emocional no significa no enojarse, significa saber cómo enojarse. Porque el coraje de repente llega, me imagino así como si quisiéramos retener todo el agua de una represa con una puertita, pues no, ¿sale? La inteligencia emocional tiene que ver en cómo, en utilizar o gestionar de manera inteligente nuestras emociones. Y sí, decir, estoy muy molesto, muy enojado, enojarte, pero no necesariamente ofender, golpear, maltratar, ni a cosas ni a personas. ¿Sale? Tenemos que tener inteligencia para enojarnos. No significa no enojarnos, significa enojarnos con inteligencia. Lo mismo para colaboración y trabajo en equipo y convivencia y ciudadanía. Y lo mismo para artes, para atención del cuerpo y la salud, cuidado del medio ambiente y habilidades digitales. En preescolar con habilidades digitales. Al terminar el preescolar, el alumno tiene que estar familiarizado con el uso básico de herramientas digitales a su alcance. En primaria, aprende a identificar una variedad de herramientas y tecnologías que utiliza para obtener información, para crear, para practicar, para aprender, para comunicarse y para jugar. Es decir, en la escuela se le tiene que enseñar que la tecnología y las herramientas tecnológicas sirven para jugar, por supuesto, pero también para aprender, pero también para crear, pero también para buscar información, pero también para practicar habilidades o para practicar conocimientos, pero también para comunicarse de manera inmediata con otras personas, ¿sale? Entonces aquí está, fíjense, en estos rasgos, en el Plan de Estudios 2017, nos da una idea muy grande, te dice, a ver, maestro, aquí tienes lo que tienes que lograr, aquí está el sentido, la orientación de tu práctica. Ya de ahí viene la planificación y todo este proceso que estoy seguro que sabemos y sabemos hacer bien. Aquí todos los que estamos conectados el día de hoy. Y lo mismo, los mismos ámbitos, pero ahora para secundaria y para educación media superior. El primero, que era lenguaje y comunicación. Maestros de secundaria en cualquier modalidad. Cuando el alumno termine la secundaria, y no estoy hablando solamente de los maestros unitarios o bidocentes que atienden segundo y tercero o los que atienden solamente tercero. Estoy hablando de todos. Al terminar la secundaria, él y la estudiante utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con múltiples propósitos e interlocutores. Si es hablante de una lengua indígena, también sabe todo esto en español. Describe en inglés experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones y planes. Y al término de la educación media superior, se expresa con claridad de forma oral y escrita tanto en español como en lengua indígena, en caso de hablarla. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas y se comunica en inglés con fluidez y naturalidad. Esto es lo que en el papel debemos de lograr con nuestros estudiantes desde preescolar hasta educación obligatoria. Entonces, maestros, maestras, no sé qué ustedes qué piensen, estoy aquí viéndolos en el chat, pero esto es una buena orientación, una buena guía para nuestras prácticas correctas, para nuestras buenas prácticas. Dicen por ahí, eso de las buenas prácticas es algo que se señala en todos los ámbitos, no nada más en educación.
Las buenas prácticas docentes, esta es una guía, como los médicos tienen su guía para las buenas prácticas de medicina, como los ingenieros civiles o los arquitectos tienen su guía para las buenas prácticas en construcción, ¿sale? Y lo mismo para educación secundaria y para educación media superior en los demás ámbitos. No sé si podemos avanzar porque otra vez ya no avanzo. A ver. Ya. Muy bien, sí. Sale, vamos a, bueno, ya nos fuimos aquí, me adelanté una. Aquí tenemos para el pensamiento crítico, para el cuidado a la salud, para el cuidado del medio ambiente, para la atención a la diversidad y tenemos todos, acuérdense, del lado izquierdo tenemos a los de secundaria y del lado derecho a los de media superior. El último, por ejemplo, en las tecnologías que leímos hace rato en preescolar y primaria, en secundaria, el último, el de las tecnologías, él y la estudiante analiza, compara y elige los recursos tecnológicos a su alcance y los aprovecha con una variedad de fines de manera ética y responsable. Aprende diversas formas para comunicarse y obtener información, seleccionarla, analizarla, evaluarla, discriminarla y organizarla. Y en media superior, pues ya utiliza adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación para investigar, para resolver problemas, para producir materiales, para expresar ideas y aprovecha estas tecnologías para desarrollar ideas e innovaciones. A mí me llamaba mucho la atención el año pasado, antepasado, un poquito antes de la pandemia, estaba viendo yo que no recuerdo, para no decir un comercial, pero no recuerdo cuál compañía de comunicaciones estaba mostrando un aparatito que es como un aparatito que sirve para escuchar, pero realmente era un traductor. Y yo estaba bien sorprendido, pero bueno, con la pandemia ya muchas de las cosas quedaron como en stand-by, porque la investigación se dirigió mucho al ámbito médico, y qué bueno, pero había un aparatito como un chicharito que se utiliza aquí como los audífonos, pero me llamaba la atención que tú podías seleccionar el idioma que tú hablas. Por ejemplo, yo podía seleccionar por medio de mi celular español, me lo ponía y yo me podía ir a cualquier otro país, ¿sale? Me podía ir a Rusia. Y las personas hablaban en ruso y casi en tiempo real el aparatito me traducía y yo escuchaba en español lo que ellos estaban hablando en ruso. Es como el traductor de Google, si tú quieres que le pones el micrófono, habla a la persona y lo traduce de forma escrita o oral, pero ya está el dispositivo también que traes en tu oreja. Entonces, tú ya realmente puedes viajar a cualquier país que no hable en español y estar escuchando casi en tiempo real. Llevaba como, decía, como 1,5 segundos de desfase para que tú escuches en español lo que las otras personas te están hablando en otra lengua. Entonces, la tecnología avanza a pasos agigantados. Y bueno, qué malo que vivimos una pandemia, pero qué bueno que la pandemia nos obligó a entrarle a esto de las tecnologías. Vamos a continuar, pues. Entonces, esto que acabamos de ver, los ámbitos y los 11 rasgos del perfil de egreso, en este documento de aprendizajes clave ya se señala lo que se tiene que lograr. Ya les comentaba yo, en preescolar tenemos 3 años, en primaria 6, en secundaria 3 y en media superior otros 3. Pero por supuesto que los de primaria no van a lograr muchas cosas si en preescolar no le echamos todas las ganas. Los de secundaria no vamos a lograr muchas cosas y en primaria y en preescolar. Por eso es la articulación de educación básica. Un solo nivel, ¿sale? Y los de media superior no van a lograr muchas cosas si en básica no se logró lo que se debería de lograr. Y ese es trabajo de todos. Yo estoy de acuerdo que no solamente de los profesores, pero los profesores tenemos gran responsabilidad de que suceda, ¿sale? Maneja también el plan de estudios 2017 estos 3 elementos. Autonomía de gestión, autonomía curricular y tutoría para docentes noveles o docentes de nuevo ingreso. Esto había, como yo recuerdo, ustedes recuerdan también a lo mejor maestros, maestras, los que trabajábamos ya frente a grupo en 2017, que esto como que de repente no lo entendíamos del todo, ahorita ya lo logramos entender muy bien. La autonomía de gestión se entiende como la capacidad de las escuelas de educación básica para tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece. Hay muchos programas en los que los profesores podemos obtener recursos y tomar decisiones en colectivo para mejorar la calidad del servicio educativo que ofrecemos. La autonomía curricular. Cada escuela puede decidir una parte de su currículo, obviamente de un catálogo,
y así permitir que la comunidad escolar profundice en aprendizajes clave de estudiantes. Incluso, por ejemplo, en su CETE, voy a hacer un spoiler, ¿verdad? En su CETE del día de mañana vamos a ver mucho sobre esto, vamos a hacer estas redes de apoyo, o sea, en quién me apoyo yo como docente y a quién apoyo yo como docente, pero también mañana en el CETE vamos a hablar acerca de esto. ¿Cómo van los aprendizajes de los estudiantes? ¿Y en qué aprendizajes debemos de profundizar y a qué estudiantes debemos de apoyar más? Y bueno, esto también se señaló con esto de la autonomía curricular y también ampliar las oportunidades de desarrollo emocional y social, que es algo que metió y a mí me parece correcto, maestros. Ya después, si ustedes gustan un día, a mí me gustaría mucho tener como este tipo de talleres, pero como en una tertulia, como en un cafecito literario, en el que con un café, con una agüita, estemos pudiendo como platicar cómo nos sentimos como profesores con todo esto que está sucediendo. Y lo siguiente, que a mí también me parece muy interesante, la tutoría para docentes de nuevo ingreso. Independientemente si egresan de una institución formadora de docentes o no, este proceso para fortalecer capacidades, conocimientos y competencias profesionales de los docentes que ingresan al servicio profesional es interesante. El cómo se lleva es algo que después también podamos platicar, pero es un proceso muy interesante, igual que los CETES. Maestros, maestras, el Consejo Técnico Escolar, por ahí los maestros que les gusta, que nos gusta leer, o que estudiamos por ahí algún posgrado, que conocemos un poquito en la vida de José Vasconcelos. José Vasconcelos traía una idea, a pesar de que, bueno, los que ya conocen la vida de José Vasconcelos se darán cuenta que ejemplar no fue la vida de José Vasconcelos, pero tenía una muy buena idea, maestros, y esta idea eran los ateneos didácticos, los ateneos pedagógicos. ¿A qué se refieren los ateneos? Allá en Atenas, en aquel tiempo de la antigua Grecia, se reunían un grupo de personas a platicar sobre un tema en común y salían, o sea, el objetivo era hacerse más sabios en ese tema. Invitaban gente que sabía del tema, había gente que no sabía mucho, había gente que era como, que practicaba, que era más como de trabajo, y platicaban en los ateneos didácticos y sacaban ideas muy interesantes. En los ateneos, perdón. José Vasconcelos plantea estos ateneos didácticos. Los ateneos didácticos era que los profesores se reunían, había espacios en los que los profesores se reunían a platicar ¿de qué? Pues de educación, de estrategias pedagógicas, de estrategias didácticas, de estrategias de evaluación, y salían cada vez más enriquecidos en su cajita de herramientas profesionales los profesores. Hay autores actuales que señalan que hay una torre del saber. Por aquí en el chat estoy viendo antes de la maestría. En el documento que se llevaron de tarea sobre los saberes profesionales del docente, cómo el docente va construyendo una torre del saber. Pues bien, maestros, en la idea, los consejos técnicos escolares, las reuniones de consejos técnicos escolares son una excelente idea, porque están tomados la idea de estos ateneos didácticos, que los profesores se reúnan cada determinado tiempo a platicar, a conocerse, a compartir experiencias, a enriquecer saberes, a fortalecer esta torre del saber. En la idea, los consejos técnicos son muy, muy interesantes, de verdad. En la práctica ya depende de nosotros, de todos. Muy bien. Vamos a continuar, pues. La educación básica, la organización de la educación básica ya se establece ahora por etapas, ¿sí? Por etapas. Ya hay lo que se llaman los mentados grados transicionales. Ya la primera etapa es educación inicial y primero de preescolar. Fíjense, esa es como la primera etapa, de la educación inicial a la educación secundaria. Ya ustedes en algunos, por ejemplo, escuelas de educación inicial, que nosotros les llamamos guarderías, ya está desde maternal hasta primero de preescolar.
¿Por qué hasta primero de preescolar? Porque esa es la primera etapa en la que se organiza la educación básica. La segunda etapa va desde segundo de preescolar hasta segundo de primaria. Y ahí por ahí hay un grado transicional que va de primero a segundo. La tercera etapa es de tercero a sexto de primaria. Y la cuarta etapa está en primero, segundo y tercero de secundaria. Esa es la cuarta etapa. Y así organizamos pues ya la educación básica. Vemos esta leyenda que dice aquí a nuestro lado izquierdo. La educación básica ya son 12 grados que van de los 3 a los 15 años, ¿sale? Esa es la educación básica. Pero también incluimos ya educación inicial y educación media superior en la educación obligatoria. Bueno, educación inicial no está en obligatoria, pero media superior sí. ¿Cuál es el proceso educativo? La semana pasada veíamos el fundamento pedagógico, el fundamento filosófico de la educación. Y veíamos que el fundamento filosófico de la educación ya se basa en el humanismo, en los fundamentos axiológicos, ya tiene que ver con la inclusión, con la justicia social, con la equidad, con la excelencia. Y todo esto para desarrollar competencias. Pero fíjense bien, aquí esta trenza lo señala. Los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores forman a la competencia. Cuando se juntan, cuando se utilizan, forman a la competencia. Pero una competencia es poner acción. Si no hay acción, no hay competencia. Todo queda en la mente. Sí puedo tener yo muchos conocimientos, muchas habilidades, muchas actitudes y valores, pero si no los aplico, no tiene mucho que ver con la competencia. Recuerden que la competencia es esta movilización de saberes para solucionar, para poner acción, para solucionar o superar una problemática o una situación. Y aquí tenemos el ejemplo. En conocimiento, pues tenemos conocimientos disciplinares o teóricos, tenemos interdisciplinares y tenemos conocimientos prácticos. En habilidades tenemos habilidades cognitivas y metacognitivas. Tenemos habilidades sociales y emocionales. Tenemos habilidades físicas y prácticas. Y en actitudes, pues tenemos adaptabilidad, mente abierta, curiosidad, pensamiento crítico, respeto, responsabilidad, confianza, gratitud, integridad, justicia, igualdad, equidad. Todo esto, todo lo que somos, todo lo que sabemos y todo lo que sabemos hacer y todo lo que somos, todo lo que sabemos y todo lo que sabemos hacer, lo juntamos, lo movilizamos y de ahí viene la competencia, ¿sale? Es poner acción para solucionar una problemática o una situación. ¿Cuáles son los principios pedagógicos de este plan de estudios 2017? El 1, ya saben que siempre va a ser el 1 y de aquí se derivan los demás. 1, poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. 2, tener en cuenta los saberes previos del estudiante. 3, ofrecer acompañamiento. El trabajo del profesor y de la profesora se está rediseñando. Incluso a lo mejor los que son como de mi edad y un poquito más grandes, recordemos que todavía en las primarias, en las secundarias, en los bachilleratos, había una tarima en la que el docente estaba encima de los estudiantes, ¿sale? Porque el profesor iba a hablar y los maestros, los alumnos nos callábamos para aprender, ¿sale? En ese tiempo, en aquellos ayeres, a lo mejor se tiene la idea de que bastaba con hablar para enseñar y con escuchar para aprender. El trabajo del profesor se está rediseñando para bien. Ya no es tanto el profesor que todo lo sabe, sino el profesor que acompaña al estudiante en sus procesos de aprendizaje. Y este tiene que ser un principio de nuestro quehacer y de nuestra acción y de nuestro comportamiento y de nuestro pensamiento. Conocer los intereses de los estudiantes y estimular la motivación intrínseca del alumno. Reconocer que el conocimiento tiene una naturaleza social y que se rediseña y cambia y se construye y se enriquece. Propiciar el aprendizaje situado. En el taller de la semana pasada, pero también en el del pasado martes, hablaban de este aprendizaje situado. Y señalaban que era muy importante, señalábamos las personas que estamos participando en estos círculos de estudio, que es muy importante que entendamos esto del aprendizaje situado.
Si le ponemos aprendizaje situado, hay autores muy importantes en México que hablan y lo explican de forma fantástica. Un ejemplo muy claro, la doctora Frida Díaz Barriga. La doctora Frida Díaz Barriga tiene conferencias, talleres en YouTube donde habla de una forma súper clara de qué es esto del aprendizaje situado. Es traer conocimientos, actitudes, valores de los estudiantes a la escuela y con base en eso, con base en situaciones reales, los alumnos puedan aprender y desarrollar sus competencias. Otros principios pedagógicos son entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y que la evaluación es permanente y es continua. Yo diario tengo que evaluar y en todo momento, no solamente al finalizar un periodo. Y que el resultado de los alumnos es directamente, el resultado de aprendizaje de los alumnos, maestros, maestras, y esto me gustaría que lo escribiéramos con letras grandototas en nuestro cuaderno o donde estemos escribiendo. El resultado en el aprendizaje de los estudiantes es directamente proporcional al resultado de mi enseñanza. Yo les decía el taller pasado, y a mis les digo mucho esto, hay muchos maestros que decimos, es que este o esta estudiante tiene problemas de aprendizaje, y decía por ahí una vez Mafalda, ¿no será que usted tiene problemas de enseñanza? O sea, yo a lo mejor no tengo problemas de aprendizaje, a lo mejor usted maestro, usted maestra tiene problemas de enseñanza. Entonces, entender que la evaluación es un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje y sus resultados hablan del proceso de aprendizaje, pero también del proceso de enseñanza. Tenemos que modelar el aprendizaje, valorar todos los aprendizajes informales, promover la interdisciplina, favorecer la cultura del aprendizaje, es decir, dotar a nuestros alumnos de herramientas para que aprendan siempre, no solamente en la escuela. Hay por ahí algunos estudios sociológicos interesantes que señalan que el único lugar al que el ser humano va sin ganas de aprender algo es la escuela. Según la sociología, según algunos estudios sociológicos. Cuando el ser humano quiere aprender algo, pregunta, busca, investiga por cuenta propia. En el aprendizaje, en la escuela, el aprendizaje muchas veces es obligado, porque ni siquiera me preguntan qué quiero aprender y si me va a servir lo que estoy aprendiendo. Entonces, de ahí viene esto de modelar el aprendizaje, pero también favorecer una cultura del aprendizaje. 13, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje y usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. Esto es muy interesante. Recuerden esto de los principios, cuando señalábamos. Es nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, de comunicarnos y de reaccionar de forma profesional en esta profesión, en esta carrera que nosotros elegimos como carrera de vida. ¿Sí? Pero ¿por qué el documento se llama aprendizajes clave? ¿Sale? ¿Qué significa aprendizajes clave? Bueno, pues aparte que ya estamos un poquito más relacionados con el término, su nombre lo indica, o sea, como que podemos sacar el significado del concepto o de la noción de aprendizajes clave a través de la inferencia, ¿sabe? ¿Sale? Un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela y que de no ser aprendidos, dejan carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida. Por eso se llama aprendizajes clave. Y tenemos que identificar cuáles son los aprendizajes clave en cada uno de los ámbitos y en cada una de las asignaturas. Vean aquí la palabra, no la subrayé, pero debí de haberla subrayado. ¿Sí? Fundamentales. Es decir, no podemos obviarlos, ni olvidarlos, ni dejarlos pasar. Porque vean los últimos, el final del antepenúltimo y el último y penúltimo renglones. De no ser aprendidos, dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida. Y muchos de estos conocimientos o aprendizajes claves solamente pueden ser adquiridos en la escuela. Recordemos, pues, que la guía, el enfoque, nuestra guía de acción son los rasgos del perfil de egreso. Las actividades que yo tengo que hacer para cumplir con estos aprendizajes clave, tengo que sacar o las puedo inferir o planificar
a partir de los rasgos del perfil de egreso. ¿Sí? Y bueno, tenemos este circulito que ya conocemos muy bien, los aprendizajes clave para la organización integral, que están organizados en componentes curriculares, y aquí tenemos el ámbito de autonomía curricular, que vienen proyectos de impacto social, conocimientos regionales, nuevos conocimientos relevantes, potenciar el desarrollo personal y social y ampliar la formación académica. Tenemos el campo de formación académica, que es lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y conocimiento del mundo natural y social. Y tenemos el área de desarrollo personal y social, que es la educación física, la educación socioemocional y las artes. ¿Sí? Tienen los mismos objetivos curriculares y horas lectivas para todos los alumnos del nivel nacional, el campo de formación académica y el área de desarrollo personal y social. Y el ámbito de autonomía curricular tienen atención, se basan en la atención a la diversidad y en las necesidades e intereses individuales. Tenemos pues estos campos o áreas de desarrollo personal y social y formación académica, que son los mismos para todas las escuelas de la nación, y este pequeño ámbito de autonomía curricular que parte de las necesidades o de la lista de prioridades identificadas en una escuela para su programa escolar de mejora continua. ¿Vale? ¿Estamos bien hasta aquí, maestros, maestras? Lo estoy leyendo en el chat. Así es que digan si estamos bien o no estamos bien, si nos regresamos o le avanzamos. Y aquí tenemos el mapa curricular. Aquí tenemos el mapa curricular del Plan de Estudios 2017. También el componente curricular es formación académica y se divide en campos y asignaturas. En preescolar, lenguaje y comunicación, inglés, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. ¿Sí? En primaria tenemos lengua materna, que puede ser el español o la lengua indígena, la segunda lengua, que puede ser el español o una segunda lengua, y el inglés. Tenemos en pensamiento matemático, tenemos matemáticas, conocimiento del mundo, ciencias naturales y tecnología, e historias, paisajes y convivencia en mi localidad. Tenemos en artes para preescolar, artes, educación socioemocional y educación física, y en la autonomía curricular tenemos esto que está en moradito, que es podemos ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, obtener nuevos conocimientos relevantes, manejar los mentados conocimientos regionales o proyectos de impacto social. ¿Sí? Para primaria va lengua materna, español o lengua indígena, segunda lengua e inglés. En secundaria va español e inglés. Matemáticas en los dos niveles, en primaria y en secundaria, cuarto, quinto y sexto de primaria, y primero, segundo y tercero de secundaria. Ciencias naturales y tecnología para primaria y ciencias y tecnología para secundaria, con énfasis en biología en primero, en física en segundo y en química en tercero. Tenemos historia, tenemos geografía, tenemos formación cívica y ética, que en secundaria regresó a los 3 grados. Qué bueno. Y tenemos artes, educación socioemocional, en secundaria incluimos tutoría y educación socioemocional, y tenemos educación física. Y para la autonomía curricular tenemos lo mismo, estos mismos 5 campos: ampliar la formación académica, potenciar desarrollo personal y social, los nuevos conocimientos relevantes, tenemos conocimientos regionales o proyectos de impacto social. ¿Sale? Es importante señalar esto de la evolución curricular. ¿Sale? Hay un ejercicio muy interesante que los maestros debemos de conocer. Por ejemplo, ¿cuál ha sido en preescolar la evolución del PEP del 2004 al 2011 al 2017? ¿Sale? De secundaria, ¿cuál ha sido la evolución entre el 93, el 2006, el 2011 y el 2017? En primaria, lo mismo. ¿Cuál ha sido la evolución curricular? Bueno, algunos elementos permanecen y algunos elementos se rediseñan. Aquí tenemos los que permanecen. Se mantienen en español, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo: las prácticas sociales del lenguaje, propuestas desde la reforma de secundaria en el 2006. Se presentan los ámbitos: estudio, literatura y participación social, con las características. Se conserva la categoría de aprendizajes esperados y se propone continuar con este aprendizaje por proyectos, es decir, que el estudiante se involucre en el aprendizaje. ¿Cuáles son los nuevos retos o hacia dónde se avanza?
pues explicar o explicitar cuáles son las naturalezas de las prácticas sociales del lenguaje. Por ejemplo, los aprendizajes esperados indican contenidos a trabajar en cada aula. Cada ámbito cuenta con 5 prácticas sociales del lenguaje. Estamos hablando, por ejemplo, del español, aquí como ejemplo. En preescolar se incluye el ámbito oralidad, para que los alumnos desarrollen, porque todavía no saben del todo leer y escribir de forma tradicional, porque los maestros de preescolar sabemos que los alumnos de preescolar ya leen imágenes, leen caras, leen situaciones, ¿sale? Y escriben a su manera, pero ya saben comunicarse. Entonces, pero todavía no desarrollan la forma tradicional de lectura y escritura, o la forma, sí, tradicional de lectura y escritura. Entonces incluimos la oralidad, el desarrollo de la oralidad. Hoy precisamente con mis alumnos hacía yo esta pregunta: ¿qué pasaría si desde preescolar nos pusieran en situaciones donde necesitáramos utilizar nuestro lenguaje oral y escrito para solucionar situaciones o salir de problemas? Si las prácticas, o sea, si realmente el lenguaje se practicara en situaciones reales desde preescolar, a lo mejor tendríamos mucho más desarrollada nuestra oralidad y nuestra escritura. ¿Sale? Otro ejemplo, aquí por ejemplo en matemáticas. ¿Qué permanece y qué aspectos son los aspectos nuevos? Permanece el enfoque, la resolución de problemas, porque implica plantear situaciones problemáticas interesantes y retadoras que inviten a los alumnos a reflexionar. Es decir, no solamente vamos a contestar ejercicios, los estudiantes necesitan echar a andar, movilizar sus saberes matemáticos para resolver problemas y después encontrar mejores formas de solución, como los algoritmos. El alumno tiene que entender o tiene que descubrir por él solo que es más fácil utilizar un algoritmo matemático que contar con los dedos. O, por ejemplo, es más fácil, un ejemplo muy sencillo, es más fácil multiplicar 2 por 8 que sumar 8 veces 2. Esa es parte del enfoque. Y aquí tenemos también las partes que permanecen, en el manejo de información, en la construcción de cuerpos, y así, maestros. Yo los invito a que cada una de las asignaturas revisen esta evolución curricular. ¿Qué es la evolución curricular? Yo aquí puse el ejemplo que viene en el aprendizaje es clave, que solamente maneja la evolución curricular de 2011 a 2017. Pero tenemos, por ejemplo, en primaria, del 2009 al 2011 al 2017, en secundaria, del 2006 al 2011, o 2003 al 2006, de 1993 al 2006, al 2011 al 2017. ¿Cuál ha sido la evolución curricular? ¿Qué permanece? ¿Qué se rediseña? ¿Y qué cambia definitivamente? Lo mismo en preescolar. Entender este proceso de evolución curricular me permite a mí también entender cuál es el proceso de evolución de mi trabajo como profesor. Porque habemos muchos profesores que estamos trabajando un plan de estudios 2017 con prácticas del plan de estudios de 1970. ¿Sale? Habemos muchos profesores que, si bien estamos trabajando en nuestras aulas con materiales de 2017, estamos todavía con la teoría educativa de 1983. Entonces, entender la evolución curricular me permite también a mí ver cuál es la evolución en mi quehacer docente, en mi pensamiento pedagógico, en mi actuar pedagógico y en mi intencionalidad didáctica y pedagógica. ¿Sale? Y estoy seguro, maestros, maestras, que todos los que van a participar en el proceso de promoción o de admisión o todos estos procesos, será muy interesante revisar esta evolución curricular. Saber de dónde venimos es muy importante, porque todo lo que surge o lo que se plantea en el plan de estudios 2017 y en todo lo que se está rediseñando, porque ustedes saben que estamos ahorita en un proceso de rediseño curricular, no surge de la nada. O sea, no se van personas y llegan nuevas personas y ponen sus propias ideas, ¿no? Realmente hay una evolución curricular que me permite saber de dónde vengo, saber exactamente en dónde estoy ahorita para visualizar hacia dónde voy, para tener una perspectiva de mi práctica pedagógica. ¿Sale? Pero esto lo tengo que hacer
con un fundamento teórico, con un fundamento de lectura, no solamente de lo que escuché en el taller, en el círculo de estudio, en la tercera sesión del círculo de estudio de la sección 34 del CENTE. ¿Sale? Muy bien, ¿cuáles son los elementos que tengo que tomar en cuenta? Pues bueno, tengo que analizar la estructura del plan y de los programas de estudio, ¿sale? Pero ojo, maestras, maestros, con esta evolución curricular. No solamente del plan de estudios 2017, me tengo que dirigir al 2011, al PEP en preescolar, al 2006 en secundaria, al 2009 en primaria, o antes, al 93, al 99. O sea, saber cuál es la estructura, cómo ha ido evolucionando curricularmente y cuál es la estructura actual del plan de estudios. 2, revisar cuáles son los elementos principales de los programas de estudio, cuáles son los enfoques pedagógicos, cuáles son las competencias específicas, cuáles son los propósitos generales de la asignatura y los propósitos específicos del nivel en el que trabajo. ¿Sale? Poner mucha atención en los conceptos clave de cada uno de los documentos. Y lo más importante, revisar fundamento filosófico, ético y pedagógico de los planes de estudio. Ya se los dije, el fundamento filosófico es humanismo, el fundamento ético tiene que ver con la inclusión, con la atención a la diversidad, con la justicia social, con la calidad, con la excelencia. Y el fundamento pedagógico tiene que ver con el constructivismo. Vamos a revisarlos, vamos a echarnos un clavadito a nuestros materiales, a internet, en YouTube hay muchos también círculos de estudio, maestros. Entonces, estos elementos yo les aconsejo que tomen en cuenta al momento de estudiar. Ojalá y puedan hacer ustedes también un círculo de estudio, que mañana su consejo técnico escolar sea realmente un ateneo pedagógico, un ateneo didáctico. Y déjenme decirles, no depende de mi director o directora, no depende de mi supervisor o supervisora, depende de todos. Que se construya una comunidad de aprendizaje, un ateneo pedagógico o un círculo de estudio y de aprendizaje para mejorar nuestra profesión, depende de todos. Y bueno, maestras, maestros, de esta manera cierro mi participación el día de hoy. Me da mucho gusto que me hayan acompañado. Un saludo fuerte a muchos de maestros, maestras, amigos, amigas que están aquí participando en el chat. Espero de verdad que haya podido apoyarlos, aunque sea un poquito. Y bueno, estoy a sus órdenes. Recuerden, trabajo en la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Mi nombre es Carlos Valentín Córdoba Serna. Y lo que se ofrezca, maestros, maestras, para tener una charla en sus escuelas, en sus zonas escolares, pueden pertenecer a la sección 34, pueden pertenecer a la sección 58, todos somos entes. Pueden pertenecer al CITES, todos somos profesores y profesoras y vamos en el mismo barco. Me da mucho gusto haberlos saludado, estar con ustedes y muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro, y más bien doctor Carlos Valdés. Muchísimas gracias. Me pareció excelente tu participación, como siempre. Te agradecemos. Sabemos que es el último tema, ¿verdad?, que nos acompañas, sí, pero te agradecemos profundamente que nos hayas transmitido todos tus conocimientos y la forma que lo organizaste, pues nos ayuda muchísimo a todos los que vamos a pretender participar en algún proceso de evaluación. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Compañeros, a ustedes los esperamos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde con otros 2 temas de gran relevancia. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.